Viasbook presenta Aprende con Viasbook. Curso Ingeniería de Transporte. Buenas a todos los seguidores de Viasbook. A continuación realizaremos la asesoría del examen parcial del ciclo 2022-0 del curso de Ingeniería de Transporte. Para ello, presentaremos la solución de cada una de las preguntas planteadas en el examen. Comenzamos con la pregunta 1. Vamos a revisar el enunciado de la pregunta 1. Y dice, la siguiente figura muestra las 4 rutas que conectan zonas 1 y 2. Acá tenemos la zona 1, acá la zona 2, y estas son las 4 rutas que las conectan. Asimismo, se muestra la relación entre los tiempos de viaje y el número de vehículos que circulan en las rutas 1 y 2. Esta gráfica, en el eje Y tenemos tiempos de viaje y en el eje X tenemos números de vehículos en ruta. Es decir, el tiempo de viaje va a ir creciendo de acuerdo a la cantidad de vehículos que transcurre por cada ruta. Y esto va a ir creciendo en forma lineal, como vemos en ambas gráficas. La ruta 3 tiene una longitud de 14 kilómetros y la velocidad de flujo libre es de 50 kilómetros por hora. Y cuando hay 1000 vehículos en esta ruta, el tiempo de viaje es de 25 minutos. El tiempo de viaje se incrementa en forma lineal con el volumen de tráfico que usa la ruta. Es decir, que así como vemos estas dos gráficas para la ruta 1 y para la ruta 2, que crecen de manera lineal, también para la ruta 3 vamos a tener un tiempo de viaje que crece de manera lineal, o incrementa de manera lineal. Asimismo, nos dan información sobre la ruta 4. Cuando se construyó la ruta 4, hace 15 años, y llegaba al punto P, su ecuación era la siguiente. O sea, hace 15 años atrás, la ruta 4 no llegaba hasta el punto 2, sino hasta el punto P. O sea, cuando seguía este tramo, el tiempo de viaje era este de acá, esta ecuación, que es 15 más 0.005 por el número de vehículos que transcurren la ruta 4. Pero te dan información de la actualidad. En la actualidad, la ruta 4 es 2 kilómetros más larga. O sea, de P a 2 tenemos 2 kilómetros. Y tiene el doble de número de carriles. La velocidad a flujo libre es 50 kilómetros. O sea, también nos da la velocidad a flujo libre para la ruta 4, que es igual a la velocidad a flujo libre de la ruta 3. Y nos dice que tienen el doble de número de carriles. ¿Qué implica tener el doble de número de carriles? A tener mayor número de carriles, el tiempo de viaje se va a reducir. O sea, va a ocasionar que el tiempo de viaje sea menor. Bueno, esto lo vamos a analizar más adelante con la solución del problema. ¿Qué nos pide el inciso A de la pregunta? Es indicar los tiempos de viaje a flujo libre de cada ruta. Tenemos que hallar los tiempos de viaje para la ruta 1, 2, 3 y 4 a flujo libre. Rápidamente, viendo estas dos gráficas lineales, podemos darnos cuenta que el intercepto, cuando el número de vehículos en rutas es 0, el intercepto de las gráficas con el eje Y, es decir, tiempos de viaje, cuando el número de vehículos en la ruta es 0, nos damos cuenta que este valor de 15 y 10 ya son el tiempo de viaje a flujo libre. Analizando solamente la gráfica ya podemos dar la respuesta para las dos primeras rutas. Pero si queremos hacer un procedimiento más elaborado para nuestro examen, lo que tenemos que hacer es hallar la ecuación de las rectas para ambas rutas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, recordemos de matemática básica que la pendiente de una recta está definida por la resta entre las coordenadas Y y las coordenadas X de dos puntos de la recta. Como podemos ver en el gráfico anterior, contamos con 2 puntos para la recta de la ruta 1 y 2 puntos para la recta de la ruta 2. Así que nos es suficiente para encontrar la ecuación de la recta. Hacemos eso aquí, hallamos la pendiente para la ruta 1, con la resta de y2 menos y1, 34 menos 16 y x2 menos x1, y nos da un valor de 0.06 para la pendiente. Aplicamos la segunda ecuación, que es y menos y1 es igual a la pendiente, 0.06, por x menos x1, que es igual a 100. Despejamos y nos sale que la ecuación de la recta va a ser igual a y es igual a 10 más 0.06x. Si esto, sabemos que y en realidad es el tiempo de viaje en la ruta 1, por lo que pasa a ser t1, y x es el número de vehículos en la ruta 1, por lo que esto pasa a ser x1. Entonces sería t1 es igual a 10 más 0.06x1.
Hacemos el mismo procedimiento para la ruta 2. Hallamos la pendiente de la recta con y2 menos y1 es igual, entre x2 menos x1, esto es igual a la pendiente. Esto nos da un valor de 0.01. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esta segunda ecuación, y es y menos y1 es igual a la pendiente, que ya la habíamos hallado, 0.01 por x menos x1, x1 vale 100, y con esto, despejando, pasando a y a un lado, es decir, el 16 pasándolo a sumar al otro lado, multiplicando esto, hacemos que la ecuación nos quede como y es igual a 15 más 0.01x, y esto sería la ecuación de la recta, pero sabemos que la variable y es igual al tiempo de viaje en la ruta 2, y x es igual al número de vehículos en la ruta 2, por lo que nos quedaría como t2 es igual a 15 más 0.01x2, y sabemos que el tiempo de viaje a flujo libre va a ser este valor acá, este valor sin, cuando el número de vehículos en la ruta es 0. Entonces, el tiempo de viaje a flujo libre para la ruta 1 sería 10 minutos. T1 es igual a 10 minutos. Y para la ruta 2, T2 va a ser igual a 15 minutos. Como les dije, con ver el intercepto de las gráficas lineales con el eje Y era suficiente para saber el tiempo de viaje a flujo libre, pero nos va a servir más adelante para el desarrollo del problema conocer cuáles son las ecuaciones de tiempo de viaje de cada una de las rutas. Una vez que ya tenemos, vamos a anotar por acá, el tiempo de viaje en la ruta 1 es de 10 minutos, el tiempo de viaje en la ruta 2 es igual a 15 minutos. Y continuamos con el procedimiento para las demás rutas. Ahora tenemos la ruta 3. Bueno, para la ruta 3 los datos que nos dan, recordemos que nos dan la velocidad a flujo libre, que es 50 kilómetros por hora. Esto lo convertimos a kilómetros por minuto, que sale igual a 0.833 kilómetros por minuto, y nos dan la distancia de la ruta, o sea, desde el punto 1 hasta el punto 2, cuánto es la distancia, y esto es 14 kilómetros. Aplicamos física básica, y es velocidad por tiempo, es igual a distancia. Esto nos queda igual a que el tiempo es igual a distancia entre velocidad, y esto es lo que hemos hecho acá, donde 14 es la distancia, y la velocidad es 0.83, todo tiene que estar en las mismas unidades, y nos va a dar un resultado de 16.8 minutos. También nos dice como dato, el tiempo de viaje se incrementa en forma lineal con el volumen del tráfico que usa la ruta. Esto nos quiere decir que, así como la ruta 1 y la ruta 2 tuvo una ecuación lineal para hallar el tiempo de viaje, la ruta 3 también va a tener la misma forma, donde el intercepto este valor, el intercepto con el eje Y va a ser 16.8, que es el tiempo de viaje a flujo libre, y solo nos faltaría hallar la pendiente de la ecuación o la tasa de crecimiento, ¿no? Sabiendo que cuando hay 1000 vehículos en esta ruta, el tiempo de viaje es de 25 minutos, o sea, nos está dando el valor de X3 y el valor de T3 para un punto específico, ¿no? Para cierta cantidad de vehículos, 1000 vehículos, el tiempo de viaje es de 25 minutos. Entonces reemplazamos en esta ecuación el valor de 1000 vehículos y el valor de 25 minutos. Una vez que hemos reemplazado, acá tenemos la ecuación ya reemplazada, despejamos M y hallamos la pendiente de la recta, que es igual a 0.0082. Y con esto ya tendríamos la ecuación del tiempo de viaje en la ruta 3 también, o el tiempo de viaje en la ruta 3, que es 16.8 más 0.0082 por el número de vehículos que circulan en la ruta 3. Ahora para la ruta 4 nos da la información que hace 15 años, o sea, cuando la ecuación de tiempo de viaje era 15 más 0.05 por el número de vehículos que circula la ruta 4. También nos da la velocidad flujo libre, que es igual a la ruta 3, y nos sale 0.833 kilómetros por minuto. El tiempo de viaje hace 15 años, o sea, T sub 0 que le vamos a poner, fue 15 minutos. Tenemos el tiempo de viaje, T sub 0, tenemos, y nos dicen que hace 15 años la longitud de la ruta 4 era de 12.5 kilómetros, que es D sub 0, 12.5 kilómetros, que era hasta el punto P. Hay que recordar esto porque
para no confundirnos, que hace 15 años la ruta solamente llegaba hasta el punto P. Recién ahora llega al punto 2. Y como ahora llega al punto 2, hay 2 kilómetros más. Entonces la distancia ya deja de ser D sub 0 y pasa a ser D, que es 14.5 kilómetros. O sea que es 12.5 más 2 kilómetros. Hacemos que T es igual a D entre B. Tenemos la distancia, que es 14.5 kilómetros. Tenemos la velocidad, que es 0,833. Y esto nos da un tiempo flujo libre de 17.4 minutos. Con eso ya tendríamos la respuesta del inciso A, que son los tiempos de viaje a flujo libre para T1, sería igual a 10 minutos, para T2 sería 15 minutos, para T3 sería 16.8, y para T4 sería igual a 17.4 minutos. Con esto es suficiente para responder lo que nos pide la parte A de la pregunta. Pero nosotros hemos hallado la ecuación de tiempo de viaje, porque esto nos va a ayudar más adelante en el procedimiento de los demás incisos de esta misma pregunta. Entonces tenemos que hallar la ecuación de tiempo de viaje para la ruta 4. ¿Cómo hacemos esto? Nos dicen que ya sabemos el tiempo de viaje a flujo libre, que es este primer sumando, y cómo ha variado ahora que hace 15 años tenía una cierta cantidad de carriles, y ahora tiene el doble de número de carriles. ¿Esto qué hace? Que como tiene el doble de número de carriles, el tiempo de viaje va a ser menor. Entonces, como tiene el doble de número de carriles, la pendiente se va a reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque cuando incrementamos los carriles, los autos se van a demorar menos tiempo, y como se van a demorar menos tiempo, la cantidad de autos va a influir de menor manera en el tiempo de viaje. Y como dicen que tenemos el doble número de carriles, la pendiente se tiene que reducir entre 2. Entonces nos queda como 0.025 sería la nueva pendiente por el número de vehículos en la ruta 4. Esto nos da como que el tiempo de viaje en la ruta 4 es igual a 17.4 más 0.025 por el número de vehículos en la ruta 4. Haciendo un resumen de los tiempos de viaje a flujo libre de cada ruta, tenemos en la ruta 1 10 minutos, en la ruta 3 16.8 minutos, en la ruta 2 15 minutos y en la ruta 4 17.4 minutos. Estas serían nuestras respuestas para la parte A de la pregunta. Continuamos con la parte B de la pregunta 1. Leemos el enunciado. Dice: realizar la asignación de tráfico de acuerdo al primer principio de Wardrop cuando el flujo que va de 1 a 2 es 180 vehículos. ¿Qué nos dice el primer principio de Wardrop? Dice: bajo condiciones de equilibrio, el tráfico se autoacomoda en una red congestionada de tal manera que todas las rutas utilizadas tienen el mismo costo. Mientras que todas las rutas no utilizadas tienen un costo mayor. O sea, lo que hay que entender en este primer principio es que todas las rutas que usemos, que por donde van a circular autos, van a tener el mismo costo. Y esto se basa en el equilibrio del usuario, es decir, qué le conviene al usuario, qué le beneficia personalmente a cada usuario. Para ello, primero vamos a tomar en cuenta solamente la ruta 1, porque no necesariamente vamos a usar las 4 rutas, sino los vehículos van a ir por la ruta que más le convengan, que sea la mayor a su beneficio personal, y esta es la ruta 1. Podría ser la ruta 1 solamente, como podría ser la ruta 1 y 2, la ruta 1 y 2, 3, o la ruta 1, 2, 3 y 4. Entonces, probamos primero con la ruta 1, que todos los vehículos van por la ruta 1. O sea, los 180 vehículos por la ruta 1. ¿Cómo hacemos este análisis para ver si esto con la ruta 1 es suficiente para la demanda de 180 vehículos? Primero, sabemos el tiempo de viaje a flujo libre de la ruta 2 es 15 minutos, igualamos el tiempo de viaje en la ruta 1 al tiempo de viaje a flujo libre en la ruta 2. Aquí tenemos el tiempo de viaje en la ruta 1, que es igual a 0.06x1 más 10, y esto lo igualamos al tiempo de viaje a flujo libre de la ruta 2, que lo tenemos acá. Y ahora nos dice que con esta simple ecuación podemos hallar el valor de x1. El valor de x1 nos sale 83 vehículos. 83 vehículos es nuestro límite de vehículos que solamente transcurrirían por la ruta 1.
como sabemos, nos están diciendo que la asignación de tráfico la hagamos para 180. 180 es mayor a 83, por lo que sería insuficiente la ruta 1 para cubrir nuestra demanda. Entonces lo que vamos a pasar es analizar si con la ruta 1 y 2 nos basta para cubrir asignar a los 180 vehículos que buscan irse desde la zona 1 a la zona 2. Para ello, igualamos el tiempo de viaje de la ruta 1 y el tiempo de viaje en la ruta 2 a flujo libre de la ruta 3. Como lo hemos hecho acá abajo, podemos ver aquí que el tiempo de viaje en la ruta 1, que es igual a 0.06x1 más 10, es igual a 16.8 minutos, que es el tiempo de viaje a flujo libre de la ruta 3, y eso nos da un total de 113 vehículos que transcurren por la ruta 1. Hacemos lo mismo para el tiempo de viaje en la ruta 2, que es igual a 0.01 el número de vehículos en la ruta 2, más 15, y esto lo igualamos a 16.8, y esto nos da un resultado de 180 vehículos que transcurren por la ruta 2. Sumamos y tenemos 113 más 180, 293 vehículos. Como 293 vehículos, que es nuestro límite para que transcurra, para que sea solamente suficiente la ruta 1 y la ruta 2, es mayor a 180, entonces afirmamos que es suficiente, y la asignación de tráfico solamente se va a hacer en la ruta 1 y la ruta 2. La ruta 3 y la ruta 4 no va a ser utilizada, porque el usuario, las rutas que más le convienen para el usuario van a ser las rutas 1 y 2. Entonces, concluimos que solamente se van a usar las rutas 1 y 2. Y la cantidad, o sea, los 180 vehículos que van a entrar, que van a salir de la zona 1, va a haber una cantidad de estos 180x1 que se van a ir por la ruta 1 y una cantidad de esos 180 que se van a ir por la ruta 2. Por aquí no va a ir, ni por la ruta 3 y la ruta 4 no va a haber asignación de tráfico. Entonces tenemos que x1 más x2 es igual a 180 vehículos, y además, recordemos que el primer principio de Wardrop nos dice que todas las rutas utilizadas tienen el mismo costo, y como todas las rutas utilizadas tienen el mismo costo, T1 va a ser igual a T2. El tiempo de viaje en la ruta 1 va a ser igual al tiempo de viaje en la ruta 2. Hacemos esta igualdad con las ecuaciones de tiempo de viaje de ambas rutas, simplificamos, aplicando multiplicación, suma, y llegamos a que de esta ecuación, en función solamente de x1, tenemos que 0.07x1 es igual a 1.8 más 5. De esta ecuación sacamos el valor de x1, que nos da 97 vehículos. Acá debería ser x2, hay un pequeño error. Esta sería nuestra primera ecuación. Esta sería nuestra segunda ecuación. Reemplazando x2 en función de x1, o sea, x2 sería igual a 180 menos x1, reemplazándolo en la ecuación número 2, tenemos que 0.07x1 es igual a 1.8 más 5. Esto nos da un valor igual a que x1 son 97 vehículos, o sea, 97 de estos 180, 97 van por la ruta 1, y usando la ecuación, reemplazando este x1 en la ecuación 1, tenemos que x2 es igual a 83 vehículos. Con esto ya tendríamos la asignación de tráfico realizada y completada la parte B de la pregunta. Si quieren hallar el tiempo de viaje de cada ruta, simplemente es reemplazar en la ecuación T1, 0.06x1 más 10, el valor de 97, y te sale 15.82 minutos. Ya no es necesario hacer el mismo cálculo para T2, porque el primer principio de Ward dice que tienen que ser iguales, entonces te debería salir igual. Si no te sale igual, es porque has hecho algo mal en los cálculos y deberías revisar nuevamente tu procedimiento. Pasamos con la parte C de la pregunta 1. En la parte C de la pregunta 1 te dice, realizar la asignación de tráfico, o sea, lo mismo que te pedían en la parte B, de acuerdo al primer principio de Wardrop, cuando el flujo que va de 1 a 2 es 350 vehículos. Es prácticamente lo mismo que te pedían en la parte B, pero ahora te han cambiado el flujo de vehicular, ¿no? Ya no van a ser 180, sino van a ser 350 vehículos que salen de la zona 1. Entonces lo que vamos a hacer es primero recordar lo que hicimos en la parte B, cuando tomábamos en cuenta la ruta 1 y la ruta 2, solamente la ruta 1 y la ruta 2, que eran suficientes para cubrir esta demanda,
y calculamos que nuestro límite era 293 vehículos. Nuestro límite, o sea, a partir de 293 para abajo, podíamos usar la ruta 1 y la ruta 2, pero como nuestra demanda de 350 es mayor, la ruta 1 y la ruta 2 es insuficiente para cubrir estos 350. Entonces tenemos que tomar las tres rutas, la ruta 1, la ruta 2 y la ruta 3. En este caso, cuando se toman en cuenta la ruta 1, 2 y 3, tenemos que compararlas, T1, T2 y T3, el tiempo de viaje para cada ruta con el tiempo a flujo libre de la ruta 4, como lo hemos hecho acá. T1 lo hemos igualado a 17.4, nos sale una cantidad de 123 vehículos que transcurren por la ruta 1, T2 lo hemos igualado a 17.4 y nos sale 240 vehículos que transcurren por la ruta 2, y T3 lo hemos igualado al tiempo de viaje a flujo libre de la ruta 4, que es 17.4, y nos sale 73 vehículos. Sumamos todos estos vehículos de cada ruta, nos sale hasta 436 vehículos, las tres rutas bastan, no hay necesidad de usar la ruta 4. Como tenemos 350 y es menor a 436, con usar la ruta 1, ruta 2 y ruta 3 basta, entonces no tendríamos que usar la ruta 4. Sabemos que por acá va a pasar una cantidad de autos, de estos 350, por acá va a pasar una cantidad de autos, por acá va a pasar otra cantidad de autos, pero sumadas esas tres cantidades nos tienen que dar 350. Y esto hemos planteado en la ecuación 1. También sabemos que por el primer principio de Wardrop, todas las rutas utilizadas tienen el mismo costo, entonces T1 va a ser igual a T2 y esto va a ser igual a T3. Hacemos T1 igual a T2, que es esta de acá, y T1 igual a T3, que es esta de acá, y esa sería una ecuación, y esta sería otra ecuación. Tenemos tres ecuaciones y tenemos tres variables, x1, x2, x3, x1 y x2, x1 y x3, en tres variables y tres ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones y nos sale que x1 es 117 vehículos, x2 es 204 y x3 es 29 vehículos. Sabemos también que por el primer principio de Wardrop todas van a tener el mismo costo, entonces el tiempo de viaje en las tres rutas va a ser el mismo y esto va a ser 17 minutos. Con esto tenemos hecha la asignación de tráfico para esta primera parte, cuando tenemos 350 vehículos que se quieren ir de la zona 1 a la zona 2. Una pregunta que se hace frecuentemente en este tipo de problemas es ¿por qué tomo la ruta 1? ¿Por qué no puede ser primero la ruta 4, la ruta 3 y la ruta 2, o la ruta 3 y la ruta 4, la ruta 2 y la ruta 3? ¿Por qué comenzamos con la 1, con la 2 y la 3 y la 4 así, consecutivamente para hacer el análisis? Esto no es porque sea por el nombre que lleva cada ruta, sino es por el tiempo de viaje a flujo libre, ¿no? Que sabemos que el usuario, por el primer principio de Wardrop, va a buscar que sea el menor costo y va a ser el mismo en todas las rutas que utilice. Entonces, como busca el menor costo para él, tenemos que darnos cuenta que, regresando a la primera parte de la pregunta, nos damos cuenta que la ruta con mayor tiempo, o sea, mayor costo para el usuario es la ruta 4, de ahí le sigue la ruta 3, la ruta 2 y la ruta 1. Por esta lógica, entonces, tenemos que deducir que el usuario va a preferir primero usar la ruta 1, de ahí la ruta 2, de ahí la ruta 3 y de ahí la ruta 4. Entonces, por eso nuestro análisis se ha hecho primero viendo si la ruta 1 es suficiente, y si no es suficiente, la ruta 1 y 2, viendo si está suficiente, si no es suficiente, la ruta 1, 2 y 3. Por eso es importante saber los tiempos de viaje a flujo libre de cada ruta, para saber cómo va a ser el orden de nuestro análisis. Continuamos la pregunta 1 con la parte D, y leemos lo que dice el enunciado de la parte D. Si la ruta 2 se destina para el uso exclusivo de transporte público, realizar la asignación de tráfico de acuerdo al primer principio de Wardrop, cuando el flujo que va de 1 a 2 es 80, 90 y 100 vehículos. Acá hay dos consideraciones que nos han cambiado con respecto a la parte B y C. La primera es que la ruta 2 ya no va a poder ser usada por los vehículos. Ahora solamente va a ser usada por el transporte público, por lo que solamente vamos a poder utilizar la ruta 1, 3 y 4. Asimismo, el flujo nos da no solamente para una sola cantidad de vehículos, sino para tres, que son 80, 90 y 100 vehículos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que si con la ruta 1 es suficiente para cubrir estas tres demandas.
80, 90 y 100 vehículos. Para ello, comprobamos si la ruta 1 es suficiente, vamos a tener que usar más rutas para la asignación vehicular. Para ello, comparamos T1 con el tiempo de viaje a flujo libre de la ruta 3, que es 16.8. Esto nos da un valor de 113 vehículos, X1, como nuestro límite. Vemos que 80, 90 y 100 son menores a 113, por lo que con la ruta 1 para las 3 demandas es suficiente. Por lo tanto, para estos casos, los vehículos irían por la ruta 1. Y, eso sería, y así hubiéramos hecho la asignación vehicular para estos 3 casos. Asimismo, si queremos encontrar los tiempos de viaje para cada asignación vehicular, 80, 90 y 100, solo tenemos que reemplazar en la fórmula de T1 el valor de 80, 90 y 100, y así tenemos resuelta la parte de la pregunta.